Muy buenos días a todos los que se van a conectar en este día. Les doy la bienvenida a esta transmisión de Mujer Se Sana, un ministerio para la mujer, y mi nombre es Rocío Bonilla. Y esta mañana voy a compartirles un tema muy interesante porque nos va a llegar a todas, ¿no? Es un tema que regularmente todas hemos practicado en algún momento de nuestra vida o muchas veces en nuestra vida. Lupita Monroy, bienvenida, bendiciones. Gracias por conectarte en este día. Quisiera saber si se escucha bien, el sonido, si no hay ninguna interferencia por ahí. Bueno, les decía que estaremos pues compartiendo este tema. El tema es siempre hay un pero, que es la queja, ¿verdad? Vamos a hablar de la queja. Gracias, Lupita. Y empezaré compartiéndoles qué es la queja, ¿verdad? ¿Qué es la queja? Algo que siempre hemos batallado, porque a veces sin querer nos encontramos quejándonos de cosas que nos pasan durante el día, de las cosas que no nos salen bien, de las personas que no hacen lo que nosotros esperamos, etcétera. Siempre la queja está en nuestra boca. Entonces, la queja es un discurso interno, dice una definición, ¿sí? Lo que decimos nosotros mismos, cuando en nuestros pensamientos hay queja, ¿verdad? No la expresamos, pero nos estamos quejando. Hay un sentir en nuestro corazón de queja, de que no nos pareció bien las cosas que estamos viendo, que están sucediendo, o la manera que nos trataron en cierto lugar, o la manera en que otra persona actúa, etcétera. Magda, buenos días. Bendiciones. Entonces, también es un discurso externo, ¿verdad? Lo que le contamos a otro cuando vamos con nuestras amigas, con nuestros familiares, ¿verdad? Y empezamos a quejarnos de otros, empezamos a quejarnos de las cosas que no nos funcionaron bien durante el día. Lucy, buenos días, bendiciones. Entonces, toda esta queja se transmite con la intención de expresar o aliviar un malestar, un dolor, sufrimiento que estemos viviendo en ese momento, con la intención de criticar a algo o a alguien, ¿verdad? Estamos pasando un malestar, ¿verdad? No nos gustó algo, hay un dolor, hay un sufrimiento, entonces empezamos a quejarnos, nos quejamos y empezamos a criticar a algo o a alguien, ¿verdad? Que no nos pareció bien. Entonces, hay quejas funcionales y justificadas, ¿verdad? Si vamos a un lugar a hacer algún trámite, por ejemplo, en el gobierno, alguna institución, y no nos atienden, ¿verdad? Nos tienen tiempo ahí esperando y nadie nos atiende, nadie nos presta atención, entonces vamos y nos quejamos porque ya tenemos mucho tiempo esperando y nadie hace nada. Entonces es una queja funcional o justificada, porque eso va a provocar que las personas que deben de atendernos en ese lugar tienen que activarse, ¿no? Tienen que prestarnos atención. Entonces, cuando vamos y nos quejamos, ya sea con el encargado del lugar, con el director del lugar, encontramos ese apoyo, ¿verdad? Que necesitamos para que seamos atendidos. Entonces, detectamos lo que no está bien para poner en marcha las soluciones. Es una manera de quejarnos de una manera justificada, porque a veces tenemos que quejarnos por el maltrato, por el que no nos atienden a tiempo, etc. También hay quejas disfuncionales. Estas quejas son las que nos cargan de energía negativa, ¿no? Nos alejan de la búsqueda de soluciones. En vez de buscar una solución, nos empezamos a quejar y
Y esto va a producir un malestar y un estrés en nosotros y en los que nos rodean. Entonces, en vez de buscar una solución a la situación que estamos viviendo en el momento, lo único que estamos haciendo, nos estamos estresando, ¿verdad? Estamos sintiendo un malestar por las cosas que están sucediendo. Y en vez de solucionar la situación, no encontramos, o sea, no buscamos la solución, perdón, solamente queremos quejarnos de mal modo, quejándonos de las cosas que nos rodean. Entonces, necesitamos prestar más atención en esto y quejarnos menos, ¿verdad? Y ser más pacientes y buscar soluciones en vez de crear un ambiente de estrés en donde estemos. ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué siempre nos estamos quejando? ¿Por qué siempre de nosotros brota una queja en cualquier situación de nuestra vida o actitudes de otras personas que no nos gustan? Entonces empezamos, luego nos quejamos. Bueno, porque lo hemos aprendido desde niños, ¿verdad? Desde niños vimos a nuestros padres quejarse, a algunos familiares quejarse, y lo aprendimos de ello, y sin darnos cuenta, también nosotros nos quejamos, ¿no? Sin darnos cuenta, vivimos en constante queja. También es por hábito, no sabemos cómo empezó, pero esto forma parte de nuestra manera de ser y de nuestra manera de relacionarnos, ¿verdad? Un hábito. Hay personas que por hábito se quejan de todo, se quejan del día soleado, se quejan del día lluvioso, se quejan del día porque hay viento, se quejan absolutamente de todo. Es un hábito que hay en las personas. Por tener un tema de conversación, ¿verdad? Un tema, nos reunimos con las amistades, con la familia y por empezar algún tema nos empezamos a quejar, y es una manera fácil de llamar la atención de los demás, ¿no? Nos empezamos a quejar, hoy que fui a tal lugar, me trataron de esta manera, me molesté, les dije, este es el lugar, yo ya no vuelvo, dan muy mala atención, y empezamos a quejarnos. Es una manera de empezar una conversación y de atraer la atención de los demás. Y entonces como vemos que eso nos da resultado, pues lo seguimos utilizando. Quejarnos simplemente para tener un tema de conversación. Porque tendemos a ser pesimistas también, ¿verdad? Somos pesimistas o tendemos a ser pesimistas y nos encontramos con aspectos negativos, fijándonos en lo que funciona mal. Siempre estamos buscando lo que está mal hecho, lo que está mal acomodado, lo que se hizo mal, aunque el resto, la mayor parte de las cosas están bien hechas, pero siempre nos enfocamos en los puntos débiles, en los puntos malos de otros, ¿verdad? O también de nosotros mismos, en vez que aquello que sí funciona en lo que se hace bien, ¿no? En vez de ver lo que sí está dando resultado, en vez de ver lo que sí está funcionando, ¿verdad? Para nosotros o para alguien más, entonces nos fijamos, en lo que no están haciendo bien y empezamos a quejarnos. Y hay muchas personas así. Entonces, porque somos perfeccionistas y exigentes, y la gente que está apoyándonos en algo, o en la misma familia, ¿no? Que los hijos, les damos tareas en el hogar para que hagan ciertas actividades y no las hacen bien, pero como somos perfeccionistas y queremos todo bien hechecito, entonces exigimos más y empezamos a quejarnos, ¿verdad? Tú no haces bien las cosas, mira cómo dejaste esto, lo dejaste peor que antes, etcétera, etcétera. Nos empezamos a quejar y creamos un ambiente estresante, ¿verdad? Nos quejamos si el esposo no nos pone atención, nos quejamos si hace mal esto, si no hace aquello, por todo nos estamos quejando. Entonces, esto es también por ser perfeccionistas y ser exigentes, porque nos contagiamos de otros,
¿verdad? En una reunión, pues la queja es contagiosa, así como un bostezo, ¿verdad? Hay una persona que bosteza y inmediatamente ya también nosotros estamos bostezando. De esa misma manera, la queja se contagia. Empieza uno a quejarse y todos le seguimos, ¿no? Todos empezamos, no, sí, tienes razón, ese lugar, no tienen buena atención, nos atienden mal, etcétera, etcétera. Entonces todos empezamos a quejarnos, es algo que se contagia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estarnos quejando por todo. Como les dije, hay quejas que se justifican, ¿verdad? Que hay quejas que nos ayudan a resolver ciertas situaciones, pero hay otras quejas que son negativas, quejas que nos, en vez de buscar la solución a los problemas o a las situaciones, creamos un ambiente estresante, un ambiente muy difícil. Y a veces las personas, como nos conocen que somos tan quejumbrosas, entonces ya nos evitan. Entonces eso es feo. Hay consecuencias negativas cuando nos quejamos, ¿sí? Se crea, ¿verdad? Un ambiente estresante entre nuestros amigos, compañeros, pareja, familia, donde quiera que estemos, ¿verdad? Y se cansan de personas así, se cansan de que seamos quejumbrosos, se cansan de estarnos escuchando sobre queja y queja, ¿verdad? Aunque las cosas estén funcionando bien, aunque todo esté bien, siempre se va, el que tiene ese hábito de quejarse, siempre se va a quejar de las mínimas cosas que no están correctamente hechas. Entonces, la queja también nos hace pasivos, porque mientras nos quejamos, no buscamos la solución. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en lo malo, en lo negativo, en lo que no nos parece bien a nosotros. Entonces eso nos causa una pasividad. Nomás nos estamos quejando, pero no buscamos la solución, no buscamos la manera de arreglar las cosas o de mejorarlas nosotros mismos para que nosotros podamos estar tranquilos de lo que quizás no está bien hecho, pero en vez de quejarnos hay que apoyar, hay que ayudar, no hay que criticar. Entonces la queja produce estrés en ti y en los que escuchan o los que nos están escuchando. Nos estresamos por tanta queja y estamos estresando a los demás, ¿verdad? Hasta a veces nuestra familia, nuestros conocidos sufren al estar con nosotros. ¿Por qué? Porque, dice, ya va a empezar de nuevo, ¿no? La queja, se queja de todo le parece mal, nada le gusta, ¿verdad? Les proponemos hacer algo y empieza lo negativo, ¿no? Que no se va a poder hacer, que esto es difícil, que esto va a costar mucho, etcétera. Empieza la queja y en vez de apoyar un proyecto que se está formando en tu trabajo, en tu familia, en tu congregación, donde tú estés, hay personas que en vez de animar, decir, sí, vamos adelante, lo vamos a lograr, Dios nos va a ayudar, etcétera. No, empezamos a quejarnos, no, esto no va a funcionar, esto es imposible. Entonces, en vez de apoyar y de ayudar, estresamos, ¿verdad? Y nos estresamos nosotros mismos y no ayudamos en nada de lo que los demás quieren hacer. ¿Qué actitud debemos tener durante esos tiempos, en esos momentos de aflicción, en esos momentos de dificultad, en esos momentos en que no están saliendo bien las cosas como uno quisiera? Y les voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, 19 y 20, dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufres por ello y lo soportas con paciencia, esto haya gracia en Dios.
¿verdad? ¿Qué mérito hay si nosotros no hemos hecho bien las cosas? ¿Verdad? Dice la palabra, no hay ningún mérito si nosotros no hemos hecho bien las cosas, ¿verdad? Y somos tratados con severidad y soportados con paciencia. ¿Por qué? Porque si somos tratados con severidad a causa de lo que no hemos hecho bien, pues no hay ningún mérito. Pero si tú estás sufriendo injustamente o estás pasando una situación difícil en estos momentos o has pasado anteriormente, pero lo sufres, lo vives, lo pasas, este proceso con paciencia, esto es lo que lleva un mérito y esto es lo que a Dios le agrada. El punto es que no es el sufrimiento, sino la actitud, ¿verdad? Que uno debe de tener durante la aflicción, durante el problema, durante las situaciones difíciles que se nos presenten. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Sí? Si vamos a empezar a quejarnos y si vamos a empezar a discutir y si vamos a empezar a empeorar las cosas, esto no le agrada a Dios. A Dios le agrada y haya gracia en nosotros cuando pacientemente, ¿sí?, enfrentamos las situaciones adversas en la vida. Dice, si cuando hacéis lo bueno sufres por ello y lo soportas con paciencia, esto haya gracia con Dios. El Señor nos bendice, el Señor nos ayuda a salir de la situación, el Señor nos ayuda a que si injustamente nos están afectando y nos están dañando y nos están haciendo la vida imposible, injustamente, entonces Dios nos ayuda, Dios nos da de su gracia para salir adelante de las situaciones en las que estamos. Buenos días, Blanca González, bendiciones. Entonces, si alguien nos está tratando mal, nos está tratando indebidamente, ¿verdad? Y lo soportamos sin quejarnos, con paciencia, sin quejarnos, esto le agrada a Dios. Cualquier situación que venga a nuestra vida, ¿verdad?, sea la que sea, nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios, ser pacientes y esperar que Él nos va a ayudar, que Él nos va a ayudar a salir. Pero si nos estamos quejando y estamos echando hasta lo que no, ¿verdad?, entonces esto no va a traer, no va a ser agradable a Dios. Entonces, aquello que lo complace es nuestra actitud paciente ante el sufrimiento, ¿sí? Dios no se complace porque nosotros suframos. Dios se complace porque en el sufrimiento nosotros somos pacientes, esperamos, ¿verdad? No nos quejamos, esperamos que Dios nos ayude en la situación que estamos viviendo sin queja, ¿verdad? Buscando la solución a las situaciones con la ayuda de Dios, pues todo se arregla. Pero si nos quejamos y peleamos y criticamos en vez de solucionar las cosas, Dios se hace a un ladito y las cosas se tornan difíciles, aún más difíciles de lo que estamos presentando en ese momento. Pilar Ruiz, bienvenida, gracias por conectarte. Entonces, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Jesús sufrió, ¿verdad? Sufrió gloriosamente porque Él sufrió y padeció todo por ti y por mí. Y mira lo que dice ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 23, dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Jesús nunca se defendió, ¿verdad? Jesús nunca respondió de la misma manera como lo estaban atacando. Jesús nunca lo golpearon, Jesús nunca golpeó, lo maltrataron, lo maldijeron y Él nunca respondió con maldición, ¿verdad? Él siempre acudió al Padre
¿verdad? A Dios para que le ayudara a salir adelante en todo esto. Y así debemos de seguir este ejemplo, ¿verdad? Es el mayor ejemplo que podemos tener, porque todos como seres humanos nos quejamos y nos hemos quejado por muchísimas cosas y nos hemos enojado y hemos criticado y hemos juzgado y hemos señalado y a veces hasta maldecido, ¿no? Por las cosas que no nos han parecido bien hacia nosotros, ¿no? Entonces, Jesucristo es el mayor ejemplo y debemos de seguir este ejemplo, ser pacientes, ¿verdad? Hay un ejemplo, ¿verdad? De la aflicción, que la aflicción la debemos llevar con paciencia, y esta está en la historia de José, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y voy a leerles el Salmo 105. Permítanme tantito, el Salmo 100. Permítanme que se me perdió aquí tantito. Vamos a ver la historia de José, un joven que fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes. Entonces, Salmo 105, 17, 19 dice: envió un hombre delante de ellos a José vendido como esclavo, con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. ¿Sí? Vemos la historia de José en el libro en el Génesis. Creo que viene esta historia, si no me equivoco. Este joven fue por envidia de sus hermanos, por celos de sus hermanos, lo vendieron y le hicieron creer a su padre que por una fiera, por un animal había sido devorado, pero ellos lo vendieron. Y es muy peligroso, ¿verdad?, cuando hay ese celo, esa envidia, esa crítica, porque dañamos fuertemente a los que están a nuestro alrededor. Y José fue vendido por sus hermanos, fue vendido injustamente, fue maltratado, ¿verdad? Fue despreciado, fue rechazado por sus hermanos, lo vendieron como un esclavo y le dijeron a su padre que había muerto. Entre tanto, lo compró un hombre rico llamado Potifar, quien lo llevó a su casa como esclavo. Dios le dio favor a José, Dios le dio favor, le dio gracia, porque José nunca se quejó, él fue paciente, aun cuando estaba pasando algo tan doloroso, que su propia familia lo haya rechazado y lo haya vendido como esclavo, ¿verdad? Imagínense el dolor que había en José, pero sin embargo él se mantuvo paciente, no se quejó. Entonces Dios le dio gracia, ¿verdad? Donde quiera que él fuera, y pronto tuvo el favor, ¿verdad?, de su dueño. Pronto tuvo ese favor, ese trato especial por su dueño, ¿verdad? Porque recuerden, él había sido vendido como esclavo. Entonces José trató de ayudar a otros durante todo el tiempo que también estuvo en prisión, porque él fue a dar a prisión. Él nunca se quejó, al contrario, él estuvo ayudando a los demás, ¿verdad? Y por haber tenido esa actitud, ¿verdad?, de vida a la aflicción, una buena actitud durante, imagínense, vendido por sus hermanos, fue comprado como esclavo, estaba en la cárcel y él estuvo paciente, no hubo queja en su boca por este tiempo de aflicción que había en su vida. Entonces Dios finalmente lo libera, ¿verdad?, y lo asciende, ¿verdad?, lo lleva a tener autoridad en Egipto, tanta autoridad como el mismo faraón de Egipto. Entonces, Dios lo promovió, Dios lo llevó a más.
Todo había un propósito y un plan en todo esto. Dios también lo reivindicó ante sus hermanos, porque sus hermanos al tiempo, como el pueblo de Israel empezaron a vivir una crisis económica muy fuerte, una hambruna muy fuerte, pero Josué preparó, él estando en Egipto, siendo ahora sí que la mano derecha del faraón, él preparó todo, almacenaron comida y todo porque venía esa crisis de hambre, ¿no? Y sus hermanos tuvieron que llegar ante él, ¿verdad? Postrarse ante él y pedirle ayuda, sin saber sus hermanos que era José, el hermano que habían vendido. Aún ahí Josué no les reclamó ni se quejó de ellos, al contrario, los ayudó, ¿verdad? Los bendijo. Entonces, los bendijo dándoles pues la comida, lo que ellos necesitaban. No los maltrató, no les dijo, miren, ustedes me hicieron esto, ustedes me vendieron, por su culpa estuve en la cárcel, por su culpa fui vendido fui esclavo, ¿verdad? Por su culpa me trataron mal, injustamente fui a dar a la cárcel porque lo acusaron de querer violar a la esposa de Potifar. Entonces lo enviaron a la cárcel. Entonces todas esas consecuencias que él vivió a causa de sus hermanos por la envidia y el celo de haberlo rechazado y venderlo como esclavo, todo eso tuvo sus consecuencias. Entonces les dijo que lo que ellos habían hecho a fin de perjudicarlo, Dios lo había cambiado para su propio bien. Y a veces pasamos por cosas o situaciones difíciles en la vida, pero todo tiene un propósito. Todo nos ayuda para bien, como dice su palabra. Aquellos que amamos a Dios, aquellos que buscamos el bien, aquellos que pacientemente pasamos las dificultades. Todos hemos vivido dificultades, hemos sufrido, hemos padecido muchas cosas, pero tenemos que aprender a no quejarnos, sino a ser pacientes y esperar en Dios, ¿verdad? Perdón. Entonces ellos estaban en las manos de Dios, no en las de él. Él no tenía derecho a hacer nada, sino a bendecirlos. Los hermanos de José, su padre, ¿verdad? Su pueblo, estaban en las manos de Dios. Y José no tenía derecho de quejarse y decir, o cerrarle las puertas, ¿no? De decir, a ustedes no les voy a ayudar por todo el daño que me hicieron. No. Él abrió su corazón, él habló con sus hermanos, lloró amargamente porque todo lo que le habían hecho pues sí le causó mucho dolor, ¿no? Sin embargo, él siempre estuvo dispuesto a perdonar, ¿verdad? Y ayudar a los demás. Y esa debe de ser nuestra actitud ante las dificultades, ante el sufrimiento, ¿verdad? ¿Qué voy a aprender de esto? ¿Qué Dios me va a enseñar de esto? En vez de quejarme, en vez de estar criticando, juzgando, de los demás, del daño que me han hecho, de lo que me hicieron, de lo que no me hicieron, de cómo me trataron, cómo me rechazaron, ¿verdad? Cómo me maltrataron. En vez de quejarme, en vez de estar saliendo esas palabras de maldición de nuestra boca, ojalá que le vaya bien en la vida, ojalá que no obtenga nada bueno, que su familia se destruya. Empezamos a hablar maldición, ¿verdad? Porque la queja nos lleva a eso, a querer maldecir a los demás porque no nos trataron bien. Ojalá te vaya mal, ojalá que nada te resulte, ¿verdad? Entonces eso no agrada a Dios, ¿verdad? No es agradable y no hallamos gracia de Dios. Dios no nos va a ayudar si nosotros estamos en constante queja, ¿verdad? Criticando y juzgando a los demás. Entonces no nos debemos de inquietar cuando estamos pasando por dificultades, ¿verdad? Ni debemos de preocuparnos. Lo que debemos de hacer es dar gracias a Dios y orar a Dios. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanoso, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias.
sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. O sea, en vez de quejarnos, ¿verdad? Vayamos, ¿verdad?, a Dios y en oración pidámosle ayuda con acción de gracias. Gracias, Señor, por lo que estoy viviendo, aunque me está doliendo, aunque estoy enojada, aunque estoy sufriendo. Gracias, gracias, porque sé que algo bueno viene para mi vida, ¿sí? Entonces, este versículo nos está enseñando cómo resolver nuestros problemas, ¿verdad? Nos instruye que debemos orar con acción de gracias en toda circunstancia que estemos viviendo. Dar gracias, ponerlo delante de Dios. Señor, estoy pasando por esto, estoy sufriendo por esto, me hicieron daño, me rechazaron, no me atendieron, etcétera. Con acción de gracias, pero gracias Dios te doy porque sé que tú me vas a ayudar a resolver esta situación y algo bueno va a venir de todo esto. Entonces la palabra nos dice que oremos, ¿verdad? Y que no oremos en son de queja, porque es algo bien importante también. A veces vamos a orar o estamos orando y nos estamos quejando. No sé si te has encontrado en esa situación, ¿verdad? Estamos orando, pero nos estamos quejando con Dios. ¡Hey, Dios! Mira lo que me pasó, mira lo que sufrió, mira lo que me hicieron. Y estamos quejándonos, sino que oremos con acción de gracias. Señor, gracias. Gracias, aunque esto me está causando dolor o enojo. Gracias. Gracias porque sé que tú vas a intervenir en esta situación. Entonces las murmuraciones, el mal humor, la crítica y las quejas usualmente se presentan cuando las cosas no ocurren de la manera que nosotros esperamos con respecto a algo o a alguien. ¿Sí? Empieza la murmuración, el mal humor, me pongo de malas, empiezo a criticar, empiezo a quejarme, ¿verdad? Porque las cosas no ocurrieron de la manera que yo esperaba. Entonces, cuando tenemos que esperar por algo por más tiempo de lo que creemos necesario, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer largas filas, cuando tenemos que esperar un turno que pasan horas y no nos llaman, ¿verdad? Empieza la queja, empieza la murmuración, no les ha tocado cuando estás en el banco o cuando vas al médico, cuando estás en algún lugar donde tienes que esperar tu turno, ¿verdad? Y los trabajadores no se apuran y a veces están platicando en vez de estar trabajando. Entonces todo el mundo se empieza a quejar y todos nos involucramos y empezamos es que no hacen nada, que mira cómo se están nada más platicando en vez de atendernos, que son muy, muy lentos, que no avanzan, que esto, que ya me voy, que aquí no nos atienden y etcétera, etcétera. Y toda la gente se involucra. No sé si les ha tocado ver eso o te ha tocado participar en eso, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que debemos ser pacientes en todas las circunstancias de nuestra vida, ¿verdad? La paciencia no es la habilidad de esperar, porque Dios nos llama a ser pacientes, pero no es la habilidad de esperar, sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras esperamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la situación? Miren, la semana pasada yo tenía cita con el médico y me habían dado un horario, ¿no? Y llegué puntual al horario que me dieron. Llegué puntual para que me atendieran y me dijo el asistente, llegó tarde. Y le dije, no, este es mi horario. Y me dijo, no, su horario era más temprano. Mi cita era a las 11:45 y ellos me la habían puesto a las 11:15. Entonces yo estaba llegando tarde para ellos. Entonces le dije, ¿y qué voy a hacer? Le dije, necesito consultar. Entonces me dijo, pues la voy a poner en lista de espera, pero van a ser unas 2 horas de espera y a ver si la podemos atender.
Pues nada más respiré profundo y dije, está bien, porque me urge tener la consulta, voy a esperar. Y me senté tranquilamente, me puse a leer la Biblia, me puse a hacer unas cosas en el teléfono. Y sí, pasaron 2 horas exactamente, pero al final sí me atendieron y me atendieron muy bien. O sea, si yo hubiera reaccionado negativamente, me hubiera quejado, hubiera ido con el encargado del lugar y hubiera dicho, hey, pasó esto, no es justo, etcétera, etcétera, pues yo creo que el ambiente se hubiera tornado muy tenso y no me hubieran atendido bien. Entonces, se los vuelvo a repetir, la paciencia no es la habilidad de esperar, ¿sí? Sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras esperamos. Y tenemos que ser pacientes y tenemos que ser pues de buen testimonio para los demás. Imagínense si yo me pongo a pelear porque me cambiaron el horario, ¿verdad? Y mucha gente me está viendo, entonces y a lo mejor algunos me puedan conocer y decir, miren, ¿verdad? La hermana o la persona que nos transmite todos los días, ¿no? Cada semana, miran cómo está reaccionando, cuando ella nos enseña que no debemos de reaccionar así. Entonces, ser pacientes, ¿verdad? Tener esa habilidad de ser pacientes cuando esperamos, tener esa habilidad de ser pacientes cuando las cosas se nos presentan difíciles, cuando sufrimos, cuando nos hacen daño, vamos a hallar gracia delante de Dios y Dios nos va a ayudar, nos va a promover, nos va a abrir puertas para que seamos bien atendidos, para que seamos de buen testimonio para los demás. Entonces, todo está en la actitud, exactamente, Estela. Todo está en nuestra actitud de cómo reaccionamos delante de las circunstancias adversas a nuestra vida. Así es que les bendigo en esta mañana y espero haya sido de mucha bendición este tema, porque para mí sí, ¿verdad? Porque todos en algún momento nos quejamos, ¿verdad? No nos parecen las cosas y nos quejamos. Y no, Dios en esta mañana nos está enseñando que debemos de ser pacientes, ¿verdad? Delante del sufrimiento o de cualquier situación difícil. Les envío un abrazo, que estén bien, compartan este video. Más tardecito va a estar en el canal de YouTube, en Mujer Se Sana también, así busquen en YouTube Mujer Se Sana y ahí van a encontrar todas las conferencias que hemos compartido durante todo este tiempo. Si quieres compartir algún tema en especial, búscalo ahí, ¿verdad? Temas sobre el matrimonio, temas sobre la mujer soltera, temas sobre el duelo, que fueron los primeros que estuvimos dando, sobre la sanidad interior. Todos estos temas están ahí. Si tú quieres volverlos a escuchar o le quieres compartir a alguna persona que tú sabes que necesita escuchar. Amén. Entonces, bendiciones. Sí, Magda, la paciencia es un fruto que debemos producir, que tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Amén. Bendiciones, hasta luego, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones.